Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí juntos para poder compartir la siguiente parte de la unidad 1, que refiere a la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. ¿Sí? Como siempre vamos a empezar dando gracias a Dios por este día, por esta oportunidad, porque estamos vivos, porque tenemos manos, porque somos inteligentes y podemos aprender de Él. Amado Dios, gracias, Señor, por este día. Gracias por que estamos de nuevo, Señor, con este módulo. Gracias porque tenemos la oportunidad de aprender de ti. Bendito eres y a ti sea la gloria y la honra en todo, Dios bendito. Enséñanos, por favor, Señor, solo lo que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con este módulo. ¿Sí? La segunda parte de la unidad 1 refiere a lo que es, como decía anteriormente, si podemos volver a leer, la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. ¿Tendrá errores? No. ¿Qué dice Salmos 12:6? Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Qué maravilla! Una promesa maravillosa, una afirmación que hacía el rey David en el Salmo 12, que las palabras de Jehová son limpias, limpios sin mancha. Limpio es, definitivamente no hay defecto. Como plata refinada, ¿cuánto trabajo tendrá la plata? Purificada 7 veces, no solamente una vez. ¿Sí? Bien, veremos lo que es inerrancia. ¿Sí? Inerrancia enseña que cada una de las palabras originales de la escritura, cuando se interpreta correctamente, valga la aclaración, es absolutamente veraz y carente de error. No tiene error. ¿Sí? Interpretada correctamente. Ustedes saben que la Biblia estaba escrita en hebreo, en griego, ha sido escrito en otros idiomas y ha habido una traducción de las mismas. Por eso es bien importante, que seguramente van a llevar ustedes también el hebreo y el griego, saber a qué se refería exactamente la palabra que menciona en la Biblia. Estando claro lo que es inerrancia, vamos a ver lo que es infalibilidad. La infalibilidad enseña que las escrituras poseen toda la autoridad y el respaldo de Dios. Y Dios es perfecto, o sea que no falla. Eso hace a su palabra infalible. ¿Sí? Quiero también referir a algo que es importante que tomemos en cuenta, que es infalibilidad plenaria y verbal. ¿Sí? Plenaria refiere a completo, porque es plenaria o completo. Y esto refiere al hecho de que toda la escritura en cada parte es dada por Dios, o sea, es inspirada por Dios. La da a las personas que la han escrito. Es como si Dios hablara al oído y esas personas escribieran, o sea, es completa. ¿Sí? La palabra verbal, valga la redundancia, o palabra, porque significa hablar, verbal, enfatiza que las palabras de las escrituras son dadas por Dios, como les comentaba. Inspiración plenaria y verbal significa que la Biblia es dada por Dios, por tanto infalible en cada parte, doctrina, historia, geografía, fechas, nombres, en todo lo que refiere a cada palabra escrita en la Biblia. Eso debemos de saber claramente y creer. En consecuencia, estamos afirmando que toda la escritura carece de error alguno y sin que falte ninguna de sus partes está autorizada y respaldada divinamente por Dios. O sea que Dios avala lo que dice la Biblia. Dice, esa es mi palabra. Por tanto, la Biblia es infalible e inerrante en temas doctrinales y de moral. O sea que nada de lo que nos diga la Biblia nos puede hacer mal o sería un atentado contra nuestra vida. No está hecha para eso, está para edificarnos, para fortalecernos, para darnos vida. Bien, vamos a hacer referencia a la Biblia, que es la palabra de Dios, y qué nos menciona acerca de esto. Por ejemplo, Colosenses 1:15-19 dice: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¡Qué lindo! ¿A qué refiere esto? Al primogénito de toda la creación. ¿Sí? En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Por la palabra. Él dijo, sea el cielo, la tierra, y fue. Por lo que estamos hablando de Jesucristo, que fue desde el principio. Y dice el verso 18 y 19, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habita toda plenitud, para que en él habite toda plenitud. ¿Saben? Si Dios es trino, Jesús, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y por su palabra fueron creadas todas las cosas, y Jesús ha venido a avalar eso a la tierra, es que su palabra es verdadera y no tiene error, porque ha pasado, pasa y vivimos. ¿Sí? Por lo que Juan también manifiesta algo muy importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmado con nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estamos con el Padre y se nos manifiesta. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Repito, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión entre nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Toda la palabra, toda la Biblia tiene un fin: Jesús. ¿Sí? ¿Y Jesús vivió o no vivió? Mucha gente habla de que Jesús no, quizá dicen que no, o dice que no ha resucitado, ni vino. El mismo calendario, hermanos amados. El calendario está antes de Cristo y después de Cristo. Testigos hay, testimonios hay de que Jesús vino. Y eso dice la palabra. O sea, la palabra va a decir unas cosas sí y otras cosas no. La palabra es viva y eficaz. No se equivoca y no falla. Los profetas anunciaron de la vida de Jesús. Antes, muchos años antes de que tuvieran ni la idea de que Jesús iba a venir. Pero como dice Juan, lo que hemos visto y oído anunciamos, lo que Dios les ha manifestado en su momento y en su tiempo. Hablando de Jesús, que fue el verbo hecho carne, por la palabra, lo más perfecto y lo más infalible de toda la Biblia es Cristo. Cada palabra de Dios es por Él y para Él. Él se ha glorificado en todo tiempo en nuestras vidas. Y por eso refiero a este versículo que dice: en el principio, o sea, en el principio de todo, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, desde siempre ha existido Dios. Su palabra lo demuestra desde el principio. Y dice que el verbo es Dios. ¿Sí? Desde el principio hasta ahora. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como su palabra. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista anunciaba a Jesús, ¿sí? Si todos recordamos.
Pero él ya sabía, o sea, era un profeta que ya sabía que Jesús estaba en las escrituras, que Jesús iba a venir. Pero él dice que él era antes que él. Sabe que Jesús era desde el principio y está en la palabra y es infalible y no se equivoca, que él en el que vino. ¿Y por qué dudar de lo que dice en el Apocalipsis? Que dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién era fiel y verdadero? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Desde el principio tenemos a Jesús en la palabra de Dios, hasta el último de los días, y el que va a ver, que aún no hemos visto, porque lo del Apocalipsis aún no hemos visto. O sea, que ¿quién duda de que va a estar? ¿Quién duda de que va a venir? Bendito sea el Señor, que la mejor forma de darnos cuenta de que de inerrancia e infalibilidad de la Biblia es Cristo, que es desde el principio de la creación hasta el último día. Bendito sea el Señor, que nos da la oportunidad de compartir su palabra. Permítanme dar gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por enseñarnos que a través de Cristo es que sabemos que tu palabra es viva y verdadera y no tiene errores. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, voy a estar pasándoles muchos textos referente a lo que es la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Les animo a que lean todos. Si tienen alguna duda, vamos a estar sirviéndoles en los horarios establecidos para que podamos ir estudiando y aprendiendo acerca de lo que es su palabra en este módulo que se llama Introducción a la Biblia. Recuerden, la letra mata. Quien da vida es el Espíritu de Dios. Un gusto compartir con ustedes. Hasta otra oportunidad, y que Dios los bendiga